¿Qué tal, mis hermanos? En esta ocasión quiero hablarles de la necesidad de confesarnos, pero no solamente de la necesidad de confesarnos, sino de confesarnos como Jesús lo ordena, de la necesidad de eso. Fíjense, quiero empezar citando la escritura en la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, versículo 9. Bueno, voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, mis hermanos, que dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, si confesamos, lo que quiere decir es que para que nuestros pecados sean perdonados, hay necesidad de confesarnos, hay necesidad de confesarse, porque dice la palabra de Dios que si nos confesamos, si nos confesamos, Dios es justo y fiel para perdonarnos y purificarnos. Pero si nos confesamos, entonces la necesidad de confesarse, pero también es importante confesarse como Jesús lo ordena. Eso es importante también. Fíjense que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 22, dice: dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense que aquí este pasaje es bien conocido y ya ha sido explicado por muchos, pero hay necesidad de volverlo a señalar. Aquí le está diciendo claramente a los líderes, a los apóstoles, les está dando autoridad para que perdonen los pecados. Y fíjense que allá en Santiago, en el capítulo 5, versículo 16, dice la palabra de Dios: confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. Fíjense la palabra de Dios tan clara lo dice, que dice, primeramente le dice a los apóstoles, les da autoridad y los ordena para que perdonen pecados. Y allá en Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: confesaos unos a los otros. O sea, aquí ya le está diciendo a la comunidad. Allá le dice a los líderes: los pecados que ustedes perdonen serán perdonados. Y allá le dice a la comunidad: confesaos unos a los otros, para que sean perdonados. Entonces, y esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Por eso dice en San Juan, en el capítulo 8, versículo 47, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Fíjense, bien importante esto, porque allá lo que le dice en San Juan capítulo 20, versículo 22, es palabra de Dios. Lo que le dice a los apóstoles: los pecados que ustedes perdonen serán perdonados, y los que no perdonen no serán perdonados. Y allá en Santiago capítulo 5 versículo 16 dice:
confesados unos frente a otros, unos ante otros, y oren unos por los otros, para que sean perdonados. Y eso es palabra de Dios. Dice, y todo aquel que lee la Escritura y la cree, es de Dios. Porque dice en San Juan capítulo 8, versículo 47, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios, cree la palabra de Dios, el que es de Dios. El que no es de Dios va a leer la palabra de Dios, pero no la va a creer, no la va a escuchar. El que es de Dios lee la palabra de Dios y la escucha y la cree, el que es de Dios. Por eso fíjense que allá en San Marcos, en San Marcos, en el capítulo 1, versículo 4, dice, apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Acudían a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río del Jordán, tras confesar sus pecados. ¿Se fijan? ¿Por qué Juan bautizaba y confesaba pecados? ¿Por qué? Si era un hombre. La respuesta es porque Juan era un hombre de Dios, y como era un hombre de Dios, escuchaba y creía la palabra de Dios. ¿Y por qué toda la región de Judea y de Jerusalén, toda esa gente, acudían donde Juan a confesarse y a bautizarse? La razón, la respuesta es porque eran gente de Dios, y como gente de Dios escuchaban y creían la palabra de Dios, que para que sean perdonados tenían que irse a confesar con un hombre, claro, con un hombre. Así lo dice la Escritura. Entonces, todo aquel que es de Dios, claramente escucha la palabra de Dios y la cree. Así, usted, mi hermano, si usted escucha esta palabra de Dios y la cree, entonces usted es una persona de Dios. Porque dice la Escritura que el que es de Dios escucha y cree en la palabra de Dios. El que es de Dios. Por eso Juan y toda la gente de Judea y de Jerusalén acudían donde él a confesarse. ¿Por qué? Porque eran gente de Dios. Porque la gente de Dios escucha la palabra de Dios. Y es palabra de Dios que hay que confesarnos unos frente a otros. La necesidad de confesarnos, pero también la necesidad de confesarnos tal como Jesús lo ordena. No como a mí se me antoja, sino como está descrito en las Escrituras. La necesidad de confesarse como Jesús lo describe, como Jesús lo ordena. Porque si yo no me confieso como Jesús lo ordena, entonces Jesús no es mi Señor. ¿Acaso si usted tuviera un empleado y usted le dice, mire, yo quiero que me haga esto, esto y esto y esto? Así ya está. Pero viene el empleado y le dice, sí, lo voy a hacer, pero no como él dice, lo voy a hacer de esta otra manera. ¿Será que está obedeciendo a sus órdenes? Para mí, no. Obedece sus órdenes solamente si él hace tal como usted lo dice. Y en este caso Jesús ordena cómo hay que confesarse para que nuestros pecados sean perdonados. Así que, mi hermano, esa es la palabra de Dios, que hay que confesarnos unos frente a otros, decir ante el sacerdote.
Allá en Levítico capítulo 5, versículo 5 describe que hay que confesarse frente al sacerdote. Esa es la palabra de Dios, y todo aquel que es de Dios escucha y cree la palabra de Dios. El que no es de Dios, con todo respeto, va a leer, la va a escuchar, pero no la va a creer. El que no es de Dios, pues lo dice allí mismo, lo dice la misma palabra de Dios. Lo dice la misma palabra de Dios, capítulo 8, versículo 47, seguido ahí. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que todo aquel que lee esta palabra, la escucha y la cree, es de Dios. El que la lee, la escucha y no la cree, no es de Dios. Lo dice el mismo Jesús. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios y la cree. El que no es de Dios, no la escucha ni la cree. Bendiciones.